interesantes, pues participan todas las comisiones de la materia. Particularmente este tema, el tema de la salud mental, el campo de la salud mental, es muy atractivo para la carrera. La carrera está transmitiendo esto en Facebook porque más allá de la participación nuestra acotada en la materia, lo dictó de interés para las prácticas también, ¿sí? Por lo tanto, acá vas a encontrar estudiantes, estudiantas de toda la materia de derechos humanos y salud mental, y 3 actores institucionales que tienen que ver con la práctica, que están anclados en cuestiones operativas de vejez, de niñez, pero que iluminan la discusión nuestra de práctica y teoría. Este es el contexto. Lo que te quería pedir, algo que te decía ayer, es que te presentes, más allá que te han leído, pero que te presentes y damos inicio al conversatorio, si te parece, Leo. Bueno, gracias Marcelo, un gusto compartir con ustedes. No los puedo ver a todos porque estoy acá en mi casa con el celular y viste que en el celular ya es más que uno ve poca cantidad de gente. Bueno, mi nombre es Leonardo Gorbach, soy licenciado en Psicología de la UBA. Trabajé en el hospital de Ushuaia, en el Hospital General de Ushuaia en los 90, después fui diputado nacional. Durante mi gestión como diputado nacional fui autor de la Ley Nacional de Salud Mental, en un proceso que fue colectivo, pero presenté y defendí el proyecto. Bueno, y después estuve trabajando en la aplicación de la ley desde Jefatura de Gabinete de Nación, primero como asesor del ministro Aníbal Fernández en aquel momento, y después como secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Salud Mental, que es uno de los organismos que crea la reglamentación de la ley. Después fui jefe de gabinete del gobierno de Tierra del Fuego entre el 2015 y el 2019, y actualmente estoy como director nacional de protección de grupos en situación de vulnerabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así que un poco esa es mi presentación, al menos institucional, ¿no? Así que bueno, nuevamente gracias por la invitación, Marcelo, y entonces a disposición para las preguntas, para el intercambio, para lo que ustedes me propongan. Dale, un gusto, Leo. Las compañeras estaban organizadas, ya tenían la primera pregunta para hacerte. Entonces, así que chicas, compañeras, empiezan nomás. Hola, ¿qué tal, Leandro? Un gusto primeramente tenerte acá en este conversatorio. Mi nombre es Sofía, soy estudiante. Y bueno, la primera pregunta que hemos pensado es en cuanto al contexto de la elaboración de la Ley de Salud Mental. Queríamos saber en qué contexto se dio esta ley, por qué y con qué objetivo, qué era lo que había antes de esta ley y por qué, bueno, les pareció interesante la creación de esta ley, qué pueden a cumplir. Bueno, Sofía, gracias por la pregunta. Es una pregunta amplia, entonces me obliga a mí a hacerle una pregunta a Marcelo, que es ¿cuántas preguntas va a haber para que yo pueda administrar el tiempo? ¿No? Porque ya con esta pregunta podría explayarme mucho, no sé cuál es la idea de ustedes en cuanto a cuántas preguntas hay preparadas. Mira, con tranquilidad contestar lo que te parezca. Las preguntas, Okay. al haber sido aprobadas por la materia, los compañeros están aprobados. Así que no tienen que hacer una cantidad específica de preguntas. Es que todavía no estoy aprobado, soy yo. Bueno, vamos a ver. Todavía no, vamos a ver cómo Bueno. circula. Bueno, el contexto es importante, porque, entre otras cosas, porque ese contexto se dio hace más de 10 años y, por supuesto, muchos de los o la mayoría de los estudiantes seguramente no van a conocer lo que era el campo de la salud mental en aquel momento, porque yo creo que cambió, que la ley impactó, tuvo un impacto. Y entonces, bueno, esa me parece una razón importante. Y después porque es interesante, uno puede leer el texto de la ley y entender lo que dice la ley, pero lo que nosotros llamamos el espíritu de la ley, uno lo interpreta mejor si entiende el contexto en el que fue sancionada. Hay varios elementos, digamos, que yo les podría comentar. Primero, tengan presente que Argentina no tenía una ley nacional de salud mental. Tenía
algunas provincias tenían una ley provincial, existían algunas normas nacionales que tenían que ver con la salud mental, pero que no estaban pensadas específicamente como política de salud mental. Me refiero a algunos artículos del Código Civil que hacían referencia al tema del manejo del patrimonio de determinadas personas, que hablaba de algunas situaciones de internación, de los mecanismos de internación. Había un decreto ley de la dictadura, de la última época de la dictadura. Decreto ley se llama porque en ese momento no existía el Congreso, cuando había gobierno de facto, y entonces las leyes las hacían, en este caso la Junta Militar. Es la ley, el decreto ley 22914, que regulaba las internaciones en salud mental y que solamente se aplicaba en Capital Federal y en el territorio nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, la ley de 23737, que es la de estupefacientes, que es una ley penal, pero con un fuerte impacto en la política, en este caso de adicciones, fuerte y negativo, diría yo. Y el artículo 34 del Código Penal, que habla de la situación de las personas declaradas inimputables. O sea, no había una ley nacional, no había una Dirección Nacional de Salud Mental desde la época de los 80, o sea, no había en Argentina ni un área dedicada a la salud mental, ni una política nacional de salud mental. Era un tema ausente de la agenda del Ministerio de Salud de Nación. Y empezaban a crecer, digamos, algunas demandas de organizaciones sociales, fundamentalmente de organismos de derechos humanos, por ahí inspirados un poco en la experiencia de Trieste en Italia y también en la experiencia de Río Negro en Argentina, y también inspirada o apoyada por algunos instrumentos internacionales, algunos instrumentos de la ONU, de la Organización Panamericana de la Salud, que estaban adelantados respecto a la realidad del mundo, porque la verdad que la realidad del mundo en aquel momento y todavía hoy en buena medida sigue siendo la de la atención de la salud mental a través de mecanismos de encierro y no de mecanismos de promoción de la salud, a través de instituciones psiquiátricas. Pero digamos que ya en aquel momento existía estos instrumentos internacionales, como por ejemplo la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud, que promovían una transformación del sistema de salud mental. En Argentina empieza a haber un movimiento, digamos, alrededor de una convocatoria de madres de Plaza de Mayo para una serie de jornadas de desmanicomialización que se hacían, creo que una vez por año o cada 2 años, no me acuerdo bien, pero eran muy importantes, eran regionales, venía gente de distintos países. El CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presenta un informe denunciando la situación de 25.000 personas internadas en los hospitales monovalentes, y la Corte saca un par de fallos curiosos, digamos, porque ustedes saben que cuando un caso llega a la Corte es porque pasó por varias instancias inferiores, y en este caso hubo situaciones de conflicto de competencia para controlar internaciones, es decir, personas internadas no se ponían de acuerdo quién tenía que controlar la internación, si el juez que la ordenó o el juez que estaba más cerca de la institución. Pasaban años. Bueno, cuando llegó eso a la Corte dijo, bueno, todo bien con la discusión de competencia, para nosotros le corresponde al juez que está más cerca, pero yo no puedo limitarme a decir esto frente al escándalo que significa que una persona, mientras ustedes se pelean, esté privada de su libertad. Y ahí la Corte dice, existe una debilidad jurídica en la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que hay prácticas cerradas o instituciones que no funcionan, nos está faltando legislar. Bueno, ahí tienen entonces ustedes todos los componentes que hicieron a ese contexto específico en salud mental, ¿no? Los fallos de la Corte, el movimiento de derechos humanos fundamentalmente, no tanto de salud, las experiencias, algunas experiencias a nivel nacional y otras internacionales, y después un contexto político, ¿no? Porque para ese momento avanzaban otras iniciativas, ya se había sancionado la ley de la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
Ya se había sancionado, aunque muy recientemente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se venía discutiendo la ley de matrimonio igualitario. Bueno, habían leyes revolucionarias y las leyes que tenían que ver con las políticas sociales, digamos, infancia, discapacidad y salud mental, tenían una misma orientación, digamos, ¿no? Que es abandonar el paradigma tutelar y avanzar hacia un paradigma de derechos, digamos, hacia un enfoque de derechos donde la persona sea considerada en su autonomía, digamos, ¿no? En su posibilidad de ser autónoma y el Estado no un protector de la persona suplantando su voluntad, sino un protector de sus derechos, un garante de los derechos. Así con los niños, con el tema de la autonomía progresiva de la voluntad, con las personas con discapacidad, con el principio de la capacidad jurídica, y bueno, en la ley de salud mental, que ustedes la conocen un poco más. Así que ese fue el contexto que motivó, digamos, la sanción de la ley. Después les podré contar, pero esperemos las siguientes preguntas, algo del debate y demás, pero hasta aquí contesto esta pregunta. Leonardo, Espero que me apruebe, profesor Marcelo. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Gracias. ¿Y qué desafíos presentó justamente la ley? O sea, nos interesa también conocer el tema de cómo impactó en el equipo interdisciplinario. Claro, Melissa, ¿no? Veo ahí Melissa, sí. Impactó porque en aquel momento, digamos, en Argentina, hace muchos años que existen los equipos interdisciplinarios en salud mental y de hecho siempre hubo más psicólogos, por ejemplo, que psiquiatras en los equipos. Sin embargo, la palabra legitimada legalmente era la palabra del médico. Y entonces, en general, teníamos que los jefes de servicio eran médicos, las decisiones de internación las tomaban los médicos, muchas veces las guardias las hacían solamente los médicos, y cuando había que tomar decisiones a nivel judicial, los jueces pedían informes médicos específicamente. Entonces era una interdisciplina un poco débil, porque no formaba parte del sistema de toma de decisiones importantes. ¿Y esto qué problema traía? El problema no es el médico, digamos. El problema es que lo que se espera del médico, lo que se esperaba del médico era un diagnóstico clínico, muy bajo el esquema médico hegemónico, digamos, ¿no? Una persona tiene un problema de salud, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? Punto. Y el tema con los diagnósticos clínicos, por lo menos en salud mental, es que dicen muy poco y pretenden decir todo. En cambio, los diagnósticos interdisciplinarios dicen mucho y no pretenden decir todo. ¿No? Y ahí está la gran diferencia. Entonces, yo creo que a partir de la ley de salud mental, uno de los avances concretos, porque hay cosas que obviamente no hemos avanzado, que no se han cumplido y que falta mucho, pero una de las cosas que sí se modificó en el funcionamiento de las instituciones es el fortalecimiento de la interdisciplina. Hoy hay jefes que tienen jefes de servicio o de instituciones que tienen otras especialidades, otras profesiones, en algunos lugares no, pero en muchos se fue avanzando en ese sentido. Obviamente que las internaciones se deciden en el equipo interdisciplinario porque así lo ordena la ley. Los jueces, no solo para el control de legalidad de las internaciones de salud mental, sino para todo procedimiento vinculado con cuestiones de familia, de género, de tenencia de chicos y demás, pide informes interdisciplinarios. Y el propio Código Civil, que se sanciona en 2015, establece que toda intervención estatal, tanto en el procedimiento judicial como en el tratamiento, vinculado con la salud mental, tiene siempre carácter interdisciplinario. O sea, realmente se convirtió en un eje de la intervención. Y eso me parece que fue, bueno, uno de los avances que uno observa que ha tenido la sanción a partir de la sanción de la ley, el campo de la salud mental en estos 11 años ya de aplicación. Leonardo, ay, disculpa. Leonardo, discúlpame.
Sí, Marcela. Disculpa, Ana. ¿Cómo estás? Ana o Buenas tardes. Marcela. Ahí dice Marcela. Mi pregunta sería que teniendo en cuenta que el género es determinante en cuanto a las posibilidades sociales, ¿de qué manera se puede tener en cuenta una perspectiva de género dentro de la ley de salud mental? ¿Y qué lugar ocupan las personas que no forman parte del paradigma heteronormativo socialmente establecido y necesitan recurrir a una atención psicológica, psiquiátrica? Bueno, yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho, ¿no? Porque todo el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres y de la diversidad se fue haciendo más fuerte con posterioridad a la sanción de la ley. La ley sí tiene un artículo que dice que habla de la despatologización, en el sentido de que dice, bueno, no se puede hacer diagnóstico sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género y demás. ¿Por qué? Porque antes eso pasaba, ¿no? Hasta hace no mucho la homosexualidad era considerada una enfermedad, después el transexualismo, y todavía más o menos en algunos manuales de clasificación de enfermedades. Entonces la ley se para en ese punto. Ahora, no es una ley que haya sido pensada, digamos, explícitamente con una perspectiva de género, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, hacer avanzar su aplicación desde esta perspectiva. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires en el Hospital Esteves, en una experiencia de consejería en derechos sexuales y reproductivos de mujeres en situación de internación, porque ahí tenemos esta interseccionalidad de la vulneración de derechos que tiene que ver con que son mujeres con padecimientos mentales, pero además son mujeres. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que pasa cuando están en internación es más frecuente, pero no estando internadas también, es que, por ejemplo, si tienen hijos, muchas veces la intervención judicial es para sacarle la tenencia inmediatamente por el solo hecho de que tienen un problema de salud mental. Y bueno, miles de situaciones, abusos sexuales, o situaciones que no son abusos, pero digamos, no se trabaja con las mujeres sobre el ejercicio de la sexualidad, sobre el derecho a ejercer la sexualidad, sobre los cuidados, muchas veces quedan embarazadas y no hay un control y un acompañamiento adecuado. Bueno, hay muchas cuestiones que me parece que hay que hacer en torno al enfoque de género, al enfoque de la diversidad. La ley lo permite, digamos, si bien no tiene un desarrollo específico en ese sentido, no creo que haya ningún aspecto de la ley que haga obstáculo, y lo que tenemos que hacer es trabajar siempre que uno aplica una ley, la aplica en conjunto con otras leyes, digamos, tiene que haber una mirada holística entre todas las normas, y más cuando son todas normas de derechos humanos. Entonces en este sentido, lo mismo pasa con salud mental e infancia, digamos, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta la ley 26061, bueno, acá hay que tener en cuenta toda la normativa que tiene Argentina, identidad de género, matrimonio igualitario y demás, y aplicarla en conjunto con la ley de salud mental. Gracias, Leonardo. Gracias a vos. Leonardo, Ana. Hola, Ana. ¿Qué tal? Sí, quería preguntarte sobre lo anterior, el tema de la interdisciplina como eje central, ¿cierto? Todo lo que es el trabajo para realizar un informe, donde los profesionales tienen tanta responsabilidad, ¿no? Cada uno en su incumbencia y en general, ¿no? Yo decía, bueno, para un tratamiento que no tenga que ser solamente que se reduzca a la aplicación de medicamentos, ¿no es cierto? Esta ley viene a romper con esto y decir, no, tiene que ir acompañado con tratamiento psicosocial, donde las personas, ¿no?, con padecimiento mental tienen familia, algunos tienen familias, pueden seguir el tratamiento en su hogar, hay otros que no. ¿Qué dispositivos hay para estas situaciones que se presentan? Bueno, ahí hay varias preguntas, digamos. La interdisciplina, abundo un poco más. Sí. El concepto de la interdisciplina de la ley surge de la propia definición del campo de la salud mental, ¿no? Cuando la ley dice, bueno, la
la salud mental es un proceso dinámico, vinculado a los derechos humanos de las personas y condicionado por variables históricas, sociales, culturales, biológicas, psicológicas. Por lo tanto, de esta definición se desprende que ninguna disciplina por sí misma puede tener una mirada sobre todos estos aspectos, ¿no? Por eso el fortalecimiento de la interdisciplina es tan importante en la ley, porque está justificada en la propia definición de la complejidad de las problemáticas de salud mental, ¿no? A partir de ahí, bueno, las decisiones, como decía antes, por ejemplo, de internación, por ejemplo, de valoración de la capacidad jurídica, de la necesidad de apoyo, tiene que hacerla un equipo interdisciplinario, porque tiene que poder tener una mirada integral sobre los distintos aspectos que están condicionando la salud mental de esa persona. El problema que tiene Argentina es que los mayores recursos, en general, están concentrados en los hospitales monovalentes. ¿Y cuál es el problema cuando la respuesta principal la da el hospital monovalente? Que el hospital monovalente cumple una función social de depósito de las personas, ¿no? De recuperación de la salud. Y la verdad, porque hay mucha discusión sobre esto y hay gente que habla de que, bueno, ¿por qué no puede haber un hospital especializado en salud mental si hay hospitales? El otro día me decían esto, porque hay hospitales especializados en traumatología, en gastroenterología, ¿por qué no puede haber hospitales especializados en salud mental? Y yo, bueno, siempre contesto lo mismo. No conozco ningún caso de un paciente internado en un hospital de oftalmología que haya estado 20 años o 10 años. ¿Por qué? Lo que tenemos que preguntarnos es por qué pasa esto en los hospitales especializados, entre comillas, de salud mental. Bueno, porque funcionan como depósitos y porque la internación, en general, lo que termina ocurriendo es que en lugar de promover la recuperación de la salud de la persona y fortalecer los lazos sociales, lo que termina haciendo es cortar los lazos sociales de la persona. Y la institución empieza a dar las respuestas que la persona necesita por fuera de su contexto social. La comida, el tratamiento, el techo, etc. Bueno, en la medida que eso se va prolongando en el tiempo, los lazos se van debilitando y la persona se hace cada vez más dependiente de la institución. Eso es lo que llamamos la cronificación. Si de ahí tenemos un problema, entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, tenemos que cambiar ese sistema y tenemos que empezar a crear otro tipo de dispositivos. ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, primero, todos los hospitales generales tienen que poder tener servicios de internación. La realidad es que algunos lo tienen y otros no. Algunos hospitales resisten, digamos. En general, las instituciones son conservadoras, entonces siempre un cambio que uno le propone a una institución genera resistencia, sea cual sea ese cambio. Entonces, los hospitales generales que ya tienen servicio de internación funcionan perfectamente y hay otros que no lo tienen y se resisten a incorporar ese servicio, esa especialidad. Tenemos que tener en los centros, o sea, integrado en todos los dispositivos de salud general el componente de salud mental, por ejemplo, en los centros de atención primaria de la salud. Tenemos que tener equipos móviles, tenemos que tener gente con capacidad de ir a un domicilio o a un lugar donde se esté dando una situación de crisis y poder abordarla ahí y en la medida de lo posible resolverla o contenerla en el lugar. Eso tenemos bastante menos, te diría. Y después necesitamos tener dispositivos que tienen que ver con recuperar la inclusión social o la posibilidad de inclusión social de las personas que han sido cronificadas en este sistema. Y eso es otro capítulo aparte, ¿no? Porque ahí, bueno, lamentablemente hoy tenemos personas en esa situación con mucha dificultad para volver a la comunidad porque o su familia no se puede hacer cargo o ya no existe esa familia o esos lazos sociales, porque no tiene recursos económicos, porque no tiene vivienda, o si la tiene ocupada. Digamos, hay un montón de situaciones que van generando y profundizando el manicomio, que entonces la única forma de resolverla es con dispositivos específicos. ¿Cuáles son? Y en general las casas de medio camino, que hay muy pocas, se han ido creando algunas, pero sigue habiendo muy pocas, el acompañamiento terapéutico, y yo creo que faltan inventar también, ¿no? Porque a veces hay una idealización de las casas de medio camino, ¿no? En realidad, en el sentido de que se piensa de que el único destino posible para una persona con una internación prolongada es una casa de medio camino. Y a veces, bueno,
es como no poder pensar a la persona por fuera de instituciones. Bueno, ahí tenemos que también ver qué habilidad tenemos nosotros como profesionales y en particular los trabajadores sociales, me parece, en esto, para lograr que la persona pueda vivir realmente en la comunidad. Les cuento, a veces hay personas que, como les decía recién, tienen alguna vivienda, esa vivienda está deteriorada o está ocupada, y el trabajo que hay que hacer es de recuperación de esa vivienda. Hay veces que las personas tienen recursos, por ejemplo, pensión por discapacidad, muchas tienen, pero algunas no la cobran porque la cobra un representante legal, porque la persona está declarada incapaz y ese recurso no va para la persona. O sea, ahí hay mucho trabajo para hacer antes de pensar en que la única alternativa es un dispositivo como una casa de medio camino, para ver si esa persona con los recursos que ya tiene, más algo que le podamos agregar, puede vivir en la comunidad con los apoyos adecuados, digamos, ¿no? Por supuesto, cuanto más tiempo una persona pasa internada, siempre es más difícil, porque el grado de dependencia del otro es cada vez más grande, digamos, ¿no? La pérdida de habilidades sociales es cada vez mayor. Por eso, siempre lo mejor que se puede hacer en materia de salud mental es evitar la institucionalización de la persona. Una vez que entra en situación de institucionalización, bueno, los recursos que se necesitan son cada vez más complejos, digamos, ¿no? Para poder externar. Y bueno, qué importante, ¿no? Justamente el trabajo social como interdisciplina en esta situación de buscar recursos. Absolutamente. Yo creo que es la disciplina que con la ley de salud mental más ha sido interpelada, el trabajo social. Porque los psicólogos mal que mal ya trabajaban en el campo de la salud mental, tenían un rol, no tenían por ahí cierta legitimación legal para decidir algunas cosas, pero tenían un rol. En cambio, los trabajadores sociales, por lo menos en la época que yo trabajaba, bueno, me tocó a mí trabajar en la época del menemismo, y ahí los trabajadores sociales eran prácticamente en el hospital, lo que hacían era valorar la capacidad de pago de la persona para ver si eran cubiertos o no por acción social, le decíamos en ese momento, ¿no? Pero no tenían mucho rol diferente que esto, y tampoco había trabajadores sociales incorporados al equipo de salud mental, ¿no? Yo creo que eso, bueno, ha cambiado mucho y hay mucho desarrollo para hacer por parte de los trabajadores sociales, ¿no? Y nosotros vemos que eso todavía no se está dando como se debería dar, ¿no? Muchas veces los trabajadores sociales que trabajan dentro de las instituciones ni siquiera conocen, a veces, ¿no? Ni siquiera conocen los recursos con los que cuenta el Estado, la obra social o lo que fuera, ni que hablar de los recursos de las organizaciones sociales o de la comunidad para poder incluir una persona que está en situación de institucionalización. Así que me parece que sí, es un desafío muy, muy fuerte para los trabajadores sociales empezar a construir conocimiento, prácticas y saberes respecto de la salud mental. Gracias, Leonardo. La verdad que mucho para pensar tenemos, ¿no? Tanto como estrategias y, bueno, como decís vos, conocimientos para después poder crear esas políticas públicas que tienen que ampliar, como decir, ya el paso más grande está, la verdad. Bueno, muchas gracias, sí. Ahí. Gracias a vos. Hola, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, Leonardo. Mi nombre es Patricia, ¿cómo le va? Quería hacerle una pregunta. A partir de la sanción, ¿no es cierto?, de la ley, y observando su puesta en práctica en la actualidad, ¿qué brechas persisten o todavía obstaculizan el camino de la aplicación de la ley en lo que es salud mental? Bueno, muchas, porque en lo que menos se ha podido avanzar es en la sustitución de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Siguen estando ahí. Se ha reducido la cantidad de personas internadas, eso sí, porque las internaciones suelen ser más breves, porque hay más controles, porque hay más conciencia de la necesidad de no internar si no es necesario, y eso ha funcionado, pero no se han creado muchos dispositivos nuevos. Yo veo que muchas veces hay resistencia, porque la creación de dispositivos nuevos en parte tiene que ver con poder ir desconcentrando los recursos que ya están
en los hospitales monovalentes. Y a veces es difícil cuando alguien ya trabaja en un lugar moverse a otro o pensar que sus condiciones de trabajo van a cambiar. Entonces ahí puede haber en alguna medida alguna resistencia que explique cierta dificultad. Después, yo creo que, bueno, no se ha, en general, salvo algunos periodos de tiempo a nivel nacional, salvo hoy en provincia de Buenos Aires, que está haciendo un muy buen trabajo, no, falta como una decisión política más fuerte, digamos, ¿no? Pero no solamente del gobierno nacional, porque lo que tiene la ley de salud mental es que modifica un sistema que está dentro del sistema de salud, y el sistema de salud de Argentina está fragmentado. Entonces, no es que lo maneja una sola persona. La mayoría de las instituciones dependen de los gobernadores, no del presidente. La nación tiene solamente en salud mental 2 hospitales, el resto son de las provincias. Después tenés el sistema privado, tenés las obras sociales. No todas las obras sociales las regula el mismo ente, porque hay obras sociales provinciales, otras sindicales, las prepagas, y además la aplicación de la ley de salud mental no solamente un tema de salud, se tiene que involucrar desarrollo social, trabajo, las universidades. Bueno, es una complejidad, y esa complejidad también, bueno, hace a la dificultad de poner a todos en la misma sintonía e ir para el mismo lado. Lo que podría ayudar cuando se dan estas situaciones de complejidad, siempre lo que ayuda es que haya decisiones políticas fuertes. Porque si vos tenés un cambio que depende de un solo actor, con que toque, digamos, con que ese actor esté consciente y tome la decisión, puede avanzar. Pero, por ejemplo, vos podés tener un director nacional de salud mental que quiera aplicar la ley, pero solo no va a poder, porque necesita que el ministro de Desarrollo Social, necesita que las universidades revean sus currículas, necesita que las obras sociales, necesita que las provincias, necesita que los jueces, ninguno de estos los maneja él. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, que haya acuerdos importantes y una decisión fuerte, que yo creo que en general no está pasando porque no termina de ser un tema de agenda fuerte de las políticas sanitarias en general. Y después creo que un obstáculo es el discurso punitivo que instalan algunos medios de comunicación, ¿no? El discurso de la mano dura, de la inseguridad, del miedo. Entonces eso se termina asociando muchas veces cuando una persona con problemas de salud mental agrede a otra, que puede pasar excepcionalmente, o mata a otra, que puede pasar excepcionalmente. Bueno, en general el discurso de los medios de comunicación es cómo esa persona estaba suelta, cómo puede estar, los locos son peligrosos, y obviamente que eso no ayuda, porque cuando pasa al contrario, que es la mayoría de las veces, cuando los problemas y las personas con problemas de salud mental son víctimas de violencia, eso no se muestra. Y entonces, bueno, a la gente le entra un miedo. Entonces, si vos haces hoy una encuesta, seguramente la mayoría de la gente dice que no quiere que la gente que está en los manicomios salga, porque tiene miedo de la violencia, y eso un poco está instalado y fomentado por los discursos públicos. Y eso sí también es un obstáculo importante, ¿no? Porque en una sociedad democrática, obviamente que los actores políticos que tienen poder de decisión también están escuchando lo que piensa la gente. Si la gente no está de acuerdo o tiene miedo o algo, bueno, antes de tomar una decisión, lo piensan 2 veces.